Y es que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 en adelante, encontramos una de las parábolas más hermosas en toda la palabra del Señor. Y es que Jesucristo habló y dijo que en una ocasión hubo un padre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y su padre le entregó la parte de los bienes que le correspondía, o sea, la herencia. Su padre no tenía por qué hacerlo, porque él todavía no había muerto, pero siendo un hombre noble, un hombre de buen corazón, le entregó esa herencia a ese muchacho en vida. Pero ¿qué pasa? Ese muchacho, habiendo recibido esa herencia, se fue de la casa de su padre a vivir a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Pero cuando todo lo hubo malgastado, dice la palabra del Señor que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ese muchachito, habiéndose quedado sin nada, materialmente hablando, habiéndose quedado sin amigos, porque ya no tenía amigos, porque muchas veces cuando tú lo tienes todo materialmente, tienes cajo, tienes trabajo, tienes mucho dinero, pues tienes muchos amigos. Pero cuando tú lo pierdes todo, así mismo los amigos también los pierdes, los amigos también se alejan. Y ese muchacho, pasando por esa crisis, pues se acercó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad y le pidió empleo. Y ese ciudadano lo envió a su hato de cerdos para que los apacentara. ¡Wow! ¡Qué tristeza! En ese tiempo los cerdos eran unos animales inmundos que los judíos ni siquiera se le acercaban. Mas sin embargo, mira ahora ese jovencito, quizás cuando estaba en la casa de su padre, por cuánto él se acercaba a un cerdo de eso. Mas sin embargo, ahora por necesidad lo tiene que hacer. Y dice la palabra del Señor que él ansiaba comer de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. No, no tenía forma de cómo comerlas. Pero de repente, ese jovencito volvió en sí mismo y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre en esta hora? Por tanto, yo me levantaré, yo iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos tus jornaleros. E inmediatamente se levantó y se fue para la casa de su padre. Y su padre, al verlo de lejos, wow, increíble. Esto es una historia muy, pero que muy impactante, porque quizás ese padre todos los días se sentaba en el balcón de su hogar esperando porque su hijo regresara nuevamente a su casa. Pero ese día, al verle de lejos, su padre cogió y se echó sobre él y le besó. Y su hijo le dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y su padre, teniendo misericordia, dice la palabra del Señor que le puso un vestido y un anillo en su mano y mandó a que se matase el becerro gordo y se hiciera fiesta, porque mi hijo, se había perdido y es hallado, se había muerto y ha resucitado. Asimismo, tú que estás perdido, sin fe y sin esperanza, tú que te apartaste de los caminos del Señor, tú que estás viviendo sin fe y sin esperanza, que te alejaste de la casa del Padre Celestial, es momento de que tú regreses nuevamente a la casa de Dios, porque en la casa de Dios es que está el gozo, en la casa de Dios es que hay seguridad, en la casa de Dios es que hay armonía. Es momento de que tú, que llevas años apartado, regreses nuevamente a la casa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este jovencito se levantó y se arrepintió. Es momento de que tú te levantes. No te puedes quedar en el polvo, el piso, no puede ser tu casa. Es momento de que tú mires al cielo, de que tú te arrepientas, porque la palabra del Señor dice que hay más gozo en el cielo por un pecador uno,
que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Regresa a la casa de Dios. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa que te hayas apartado 5 o 6 veces. Dice la palabra del Señor que si el justo cae 7 veces Dios lo levanta, y Dios te quiere levantar, Dios te quiere levantar, y si te quiere levantar es porque tú estás en el piso, porque estás perdido, porque estás caminando sin fe y sin esperanza. Tú que conociste a Dios en un tiempo, tú que predicabas, tú que cantabas, tú que ministrabas, y ahora lamentablemente estás perdido. Regresa a la casa de Dios. Este mensaje es para ti. Regresa a la casa de Dios, porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos donde estamos viendo a nuestro alrededor un panorama profético terrible, y es momento de que tú regreses a la casa de Dios, porque todo nos anuncia, todo nos anuncia de que realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está a las puertas. Así que levántate, levántate. Luego entonces el hermano mayor, al escuchar la fiesta, los gritos, las danzas, pues él dijo: ¿qué? ¿Qué está sucediendo? Y uno le dijo: mira, fue que tu hermano regresó nuevamente. Tu hermano ha vuelto, tu hermano menor. Y él se molestó, no quería ni siquiera entrar a la casa. Y su padre salió y le dijo: mira, hijo, entra, entra. Y él: no, ¿cómo yo voy a entrar? Sí, mira, tú, tantos años que yo te sirvo, no habiéndote fallado jamás. Y tú nunca me has dado, mira, ni siquiera un becerro, ni siquiera un corderito, ni siquiera un cabrito, para gozarme con mis amigos. Y ahora, mira, vino este. No le dijo ni siquiera a mi hermano, vino este, que ha desperdiciado sus bienes con jamera por allá por una provincia, que hizo lo que le da la gana, que pidió la herencia en vida. Y tú, mira, le has hecho matar el becerro gordo, y a mí ni siquiera ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y su padre, misericordioso, le dijo: mira, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, pero era necesario que yo hiciera fiesta, porque este tu hermano era perdido y es hallado, había muerto y ha resucitado. Así que, mi hermano, es momento de que tú regreses nuevamente a la casa de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda siempre: firme en el Señor.